O sea, es lo que está esperando Correa, que algún rato gane la Revolución Ciudadana para él llegar en un avión y con alfombra roja ser recibido. No vas a volver, Correa, porque la Revolución Ciudadana ya la jodiste. No vas a volver, entiéndelo. No, te quedó grande el tema político. Solamente con la boca, con la boquilla, no puedes resolver los grandes problemas. Porque además siempre estás pactando con todos, pactaste con Lazo. Con todos, lo metiste a Moreno calculando y Moreno te dio la patada. No sabes manejar la política. Y ahora vas a tener que consolarte solo. ¿Por qué no tomas una decisión? Dime, quién sabe, terminamos con los huesos en la cárcel. Y eso te hizo Rafael Correa Delgado con Alexis Mera. Te estás olvidando, Marcela Guiñaga. ¿Sí te acuerdas que fuiste a mi oficina a agradecerme por el apoyo que te di? Mis estudios fueron publicados incluso por la Asociación de Almirantes y Generales. Y Correa fue salvaje cuando actuó contra ti, porque no entendió la ley, ni peor Alexis Mera. Alexis Mera nunca entendió nada de lo jurídico. Y entonces quiere salir bonito. Pero sí dijiste una cosa que no lo vamos a olvidar. Cuando todos huyeron, yo me quedé aquí. Esto queda, esto no lo puedes tapar, Marcela Guiñaga, ya lo dijiste. Cuando todos huyeron, yo no me fui. ¿Y quiénes son los que fueron? Comenzando por Correa. Ahí está Gabriela Rivadeneira, toda la gente que se fueron, que son por toneladas. Ni siquiera se pusieron a enterarse qué fue lo que sonó. De pronto era una camareta festejando un cumpleaños y dijeron, aquí nos van a matar, vámonos. Y están afuera esperando que alguien les dé ganando una elección para regresar como los reyes, a cortar el queso y partir la longaniza. O sea, es lo que está esperando Correa, que algún rato gane la Revolución Ciudadana para él llegar en un avión y con alfombra roja ser recibido. No vas a volver, Correa, porque la Revolución Ciudadana ya la jodiste. No vas a volver, entiéndelo. No, te quedó grande el tema político. Solamente con la boca, con la boquilla, no puedes resolver los grandes problemas. Porque además siempre estás pactando con todos, pactaste con Lazo. Con todos, lo metiste a Moreno calculando y Moreno te dio la patada. No sabes manejar la política. Y ahora vas a tener que consolarte solo. ¿Por qué no tomas una decisión? Una decisión valiente. ¿Por qué no te la llevas a vivir en Bélgica, Luisa González, y ahí se acabó el tema y hasta mira que hasta puedes vender los derechos para que se haga una película sobre eso. El amor vence barreras, así se puede llamar la película. Y se acabó, porque tú has querido imponer las cosas por amor, pero por amor sentimental, no por el amor a la patria. Y en eso te pervertiste, pero además te fuiste contra Raimundo y todo el mundo. Y además pretendes manejar a control remoto temas en donde la gente aquí está poniendo los pechos a las balas, aquí en el día a día, y tú quieres manejar eso a control remoto, estás loco, estás de remate, estás de remate. La mayor contribución que puedes hacer es desaparecer no físicamente, sino políticamente, porque todavía no se ha hecho una verdadera evaluación de tu gestión, porque los que han evaluado tu gestión son tan mediocres como ustedes, porque no han logrado evaluar adecuadamente las barbaridades que hicieron. No lograron evaluar adecuadamente. Y para muestra basta un botón. Para muestra basta un botón. Por ejemplo, yo a veces opto por apoyarme en alguien porque no puedo salir con el yoísmo toda la vida, decir, yo Augusto Tandazo creo en esto, otro. Ya, yo sé lo que creo, yo sé mis propios análisis. Pero a veces es bueno matizar. Entonces les voy a leer una transcripción de algunas partes importantes del análisis sobre la renegociación de los contratos petroleros realizados en el 2011 por Correa. ¿Y esto quién hace? El padre de Andrés Arauz, ingeniero Luis Alberto Arauz Jaramillo. ¿Dónde está publicado? Para que alguien quiera verlos, vayan a pensar que me estoy inventando. Está publicado en la Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. El análisis fue presentado el 5 de agosto del 2020 y fue aprobado el 18 de diciembre del 2020. Y esto está publicado. Entonces voy a leer unas partecitas de lo que dice el padre de Andrés Arauz, para un poco tener la idea de qué se hicieron. Las inversiones en las conclusiones, voy directo a las conclusiones, para no perder tiempo. Las inversiones que comprometieron las empresas petroleras en las negociaciones fueron sobrevaloradas. ¿Por qué fueron sobrevaloradas? Para darles una tarifa alta. Eso lo digo yo.
El incremento de los riesgos de las compañías en los nuevos contratos de participación fueron compensados por el Estado con tarifas altas, lo dice el padre de Andrés Arauz. La validez de los contratos de participación a contratos de prestación de servicios en la mayoría de los casos se extendieron a plazos de hasta 18 años. A ver, aquí quiero que hacer esto lo dice el padre Andrés Arauz. Si un campo tiene reservas finitas que se van a acabar, entonces, ¿cómo funciona? Que ojalá una empresa cumpla un contrato y ya se vaya. ¿Para qué? Para que le deje al Estado lo que queda de reservas, para que de ahí en adelante tenga el 100% de la renta. Entonces, una prórroga de un contrato de producción petrolera es perjudicial a un país como el Ecuador, por cualquier gobierno. Peor lo que dice el padre Andrés Arauz. Los plazos de los contratos se extendieron hasta 18 años. O sea, sigan sacando para su beneficio y la renta disminuida para el Ecuador. Y esto es lo que decía él, han sido beneficiados 80-20, inventándose una cantidad de cosas que no tenían sentido. ¿Qué más dice el padre Andrés Arauz? En la práctica, las compañías no asumieron todo el riesgo porque redujeron los volúmenes de producción. Los riesgos asumidos, dice el padre Andrés Arauz, en la negociación de los contratos por parte del Estado, generaron pérdidas económicas cuantiosas para el país. Por un lado, el Estado ecuatoriano pierde. Con la caída internacional de precios del petróleo y la reducción de la producción de las compañías. A su vez, las compañías se ven beneficiadas con tarifas altas sin asumir ningún riesgo. Incluso habla de que habían contratos que iban ya a vencer. Y cita los contratos, y sin embargo volvieron a negociar con las compañías que ya se iban a ir. Caso de Repsol, por ejemplo. Ya se iba. ¿Por qué le dejaste? Déjale que se vaya para que te quede el negocio para ti, pues, para el Estado. Y no hiciste eso. Entonces, negociaste en favor del Estado ecuatoriano. Negociaste. Es una de las negociaciones más pésimas que se ha hecho en la industria petrolera. Gobierno de Correa. Ministro Wilson Pastor Morris. Y entonces no me crean a mí, créanle al padre de Andrés Arauz. Crean al padre de Andrés Arauz, que es un técnico que está en conocimiento de lo que pasa en la industria. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ahora, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué horas son? No, doctor, 10:04. tenemos que abordar el tema de la OCP, por favor. A ver, el tema de los CP es largo, nos vamos a pasar. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, mi querido amigo. El tema de los CP. A ver, pero pónganse pilas, porque es un tema largo y es medio pesado. Aquí vamos a ver una corrupción, porque introduzco el tema, que era uno de los temas para abordar ahora, la embestida de los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que nos dicen todos los días? Escuchen bien esto. Es que en el Ecuador no hay seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica nos debe llevar a tener, lo que decía uno de los entrevistados, contratos que estén blindados, para que no sean tocados. O sea, eso es una estupidez. Porque un contrato, para que no sea tocado, tiene que ser un contrato que sea por sobre cualquier cosa, apegado a la ley. Porque qué tal que no esté apegado a la ley. No, yo tengo que respetar un contrato que firmaron contra la ley expresa. Y segundo, que no sea perjudicial al Ecuador. Mañana venden la Plaza Grande y dicen, no, pero ahí está la firma del alcalde que sí vendió. Y entonces tenemos que respetar porque vendieron la Plaza Grande. Entonces, no, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Entonces, ¿qué decía la normativa antes de que en el gobierno de Maguad se firme un memorándum de entendimiento a favor de las compañías petroleras para que construyan un oleoducto Cruz Pesados? Decía que es responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos, dice la Constitución Política de ese entonces, artículo 149. Pero que podía entregarse esto a las empresas privadas mediante concesión, pero de acuerdo con la ley. No es que entrego porque te entrego. ¿Y qué es lo que decía el artículo 3 de la ley de hidrocarburos vigente, antes de que Maguad tome con su ministro René Ortiz lo que hicieron? El transporte de hidrocarburos por oleoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización serán realizados por Petroecuador. Artículo 3. Y Petroecuador podrá delegar estas actividades, decía la ley. Pero luego
decía en el segundo inciso del artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos, que la adjudicación de los contratos a los que se refieren los artículos 2 y 3 de la ley, y en el artículo 2 de la ley están, el artículo 3 de la ley está el transporte por oleoductos. Dice, estos contratos se realizarán mediante un sistema especial de licitación. Licitación, castellano. Y esto lo decía también el reglamento de la ley y un reglamento del sistema especial de licitación. Porque decía que si a alguna compañía se le ocurría hacer una propuesta, yo tengo esta propuesta, quisiera hacer esto, decían bienvenida a la propuesta. Pero el artículo 4 del reglamento especial, del sistema especial de licitación para los contratos de transporte de petróleo crudo por los ductos de propiedad privada, que además me han puesto el nombre, lo voy a analizar después, que era lo que decía, que si alguien hace una propuesta, ese proyecto sirve de base para convocar a una licitación. No es que yo quiero esto y te doy, sino esto sirve de base para una licitación. El reglamento de la ley de modernización dice lo mismo. Y con base en esto, sucede que en base a esto, voy a hacer lo más rápidamente posible. Con base en esto me estoy adelantando, porque me puedo llevar no sé cuánto tiempo. El 11 de marzo de 1999, gobierno de Maguad, siendo ministro de Energía René Ortiz Durán. Recuerden, René Ortiz Durán. Sucede que siendo ministro René Ortiz Durán firma un memorando de entendimiento con las 5 compañías petroleras Arco Oriente, City Investing, Occidental, Orix e YPF Ecuador. Firma un convenio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este código? Primero, ¿qué es lo que decía la ley en el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos? Que el transporte de los hidrocarburos por oleoductos serán realizados por empresas de reconocida competencia en esas actividades. Las 5 compañías eran compañías de producción de petróleo, no de transportación. Hay especialidad. Y entonces firmaron este memorando con empresas que no eran especialistas en transportación, sino en producción. Entonces lo que querían es el tubo para ver si conseguían más contratos. ¿Qué pasa aparte de todo esto? Dice, se ha propuesto la construcción de un oleoducto privado. No existe oleoducto privado. Existe oleoducto público en gestionamiento privado. La titularidad nunca pasa al sector privado. Pero en pleno memorándum se hace constar que hay un oleoducto que está haciendo esto para la construcción de un oleoducto privado. O sea, desde el punto de vista jurídico es como para quitarles el título de abogado al que firmó esto, al que hizo esto. Desde el punto de vista político es para botarlos a la calle, porque estaban perjudicando al Ecuador. En el párrafo de la cláusula primera del memorando dice que este oleoducto utilizaría la misma ruta del Sote hasta el puerto de exportación de Balao. Y entonces, esto es violatorio del artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos, que dice que las rutas de los oleoductos serán puestas a consideración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, sucede que Maguad estaba por sobre la ley, y lo mismo el ministro Ortiz. Y los militares, bien, gracias, porque el problema es que les violan tantas veces que les da la gana y ellos calladitos. Entonces, no los tomaron en cuenta y dijeron que el tubo va por ese mismo lado. Luego digo yo, fue una adjudicación directa, el memorando de entendimiento, porque en el memorando de entendimiento, en la cláusula primera, se dice que las compañías, no el Estado, las compañías tomarán la decisión de ejecutar o no el proyecto. O sea, ¿cómo es que la compañía va a tomar la decisión de ejecutar? El Estado es el que tiene que, en base a una licitación, tenía que haber hecho el tema. No es que aquí esto es tierra de nadie. Y lo hicieron. Luego, miren lo que dice en la cláusula segunda del memorándum, firmado en la época de Maguad por el ministro Ortiz. Con conocimiento de Maguad, desde luego. Y esto es violación de la ley. Estoy citando violaciones a la ley. Y esta es la seguridad jurídica de la que reclaman las compañías transnacionales. Dice, las compañías o sus respectivas filiales tendrán el libre derecho y la primera prioridad para transportar el crudo a través del nuevo oleoducto. O sea, las compañías tienen la prioridad a través del nuevo oleoducto para transportar su crudo. Pero ¿qué es lo que decía? Y dice la Ley de Hidrocarburos, artículo 64. El Estado y Petroecuador tendrán preferencia para el transporte de sus hidrocarburos por oleoductos y gasoductos. O sea, la ley dice una cosa, el memorando a 180 grados, violando la ley.
Siguiente cosa que tiene este memorándum. Vuelven a decir que el nuevo oleoducto, cláusula tercera, será de propiedad de las compañías, siendo que es una concesión de obra pública. O sea, no podían decir esto porque es una concesión de obra pública. Lo voy a demostrar dentro de poquito. Esto de que será de propiedad de las compañías. Nunca fue de propiedad ni podía serlo.